Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a comenzar a repasar lo que es la clase del día viernes 26, sí, justamente hoy día en la tarde. Eh, Acuérdense que ya hemos trabajado o ustedes ya pudieron enviar, ¿cierto?, las correcciones del estudio de perfil. ¿Ya? Es súper importante que hayan hecho y aplicado esas correcciones, no solamente porque les di la oportunidad de que pudieran su nota, sino que también es importante que lo hagan porque ese estudio de perfil va a ser crucial para alimentar el estudio de prefactibilidad. ¿Ya? Ya teníamos un temario, ¿cierto? O sea, una pauta para realizar ese estudio de prefactibilidad. También estaba bien establecido, ¿cierto?, cómo yo quiero que ustedes me entreguen este estudio. Ahora, respecto de eso, ¿cierto? No solamente está la pauta con los grandes temas, que es lo que ustedes pueden ver en pantalla, está también el formato que yo les estoy pidiendo, pero también en el aula virtual, ¿cierto? Yo les dejé un punteo, el cual se los voy a también explicar, volver a explicar ahora, ¿cierto? De cómo quiero que ustedes aborden, ¿cierto?, el estudio, para que de esa forma ustedes también tengan, ¿cierto?, mayor claridad respecto de qué es lo que tienen que entregar, qué les estoy pidiendo y sobre todo qué es lo que voy a evaluar, ¿ok? Bien, recordemos entonces en primer lugar que el estudio de prefactibilidad va a tener estos puntos, ¿cierto? En primer lugar, esta identificación, más que el proyecto, en realidad el problema, ¿cierto? Acuérdense, queridos alumnos, que el formulario de perfil que ustedes ya me entregaron es un formulario que me permite pasar desde el perfil hacia la prefactibilidad. Pero una vez que yo ya paso a la prefactibilidad, significa que ya me aprueban el estudio de perfil, yo ya no vuelvo a ese estudio. O sea, lo archivo, lo guardo, ¿ok? Pero deja de ser un documento relevante. ¿Por qué? Porque el estudio más actualizado obviamente es el estudio de prefactibilidad. Y desde ese punto de vista, ¿cierto? ¿Por qué mantengo este punto? ¿O por qué quiere decir este punto? Ese punto, ¿cierto? De identificación de, o la descripción del problema, que lo pueden tomar desde ese punto de vista, ¿cierto? Lo que tiene que decir o recordarme es justamente el qué voy a hacer, ¿cierto? Y esa información, ¿cierto? O de qué se trata el problema. Y esa información va a ir directamente desde el formulario de perfil, ¿ok? Viene directamente desde el formulario de perfil. Si ustedes ven, por ejemplo, en el ABA, cuál fue el formulario de perfil, que es el documento que ustedes tienen, y bueno, y ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Si ustedes se fijan, en qué es lo relevante de la problemática que ustedes tienen. En primer lugar, la definición. Es importante, ¿cierto? Los datos cuantitativos, obviamente. Lo medular, claramente, pues, amigos, ¿ya? No poner cosas por ponerlas, ¿ya? Cosas que realmente agreguen valor. Piensen que ustedes van a tener 5 hojas para realizar este estudio de prefactibilidad. Por lo tanto, ojalá no más allá de 3/4 de una hoja, ¿cierto? A mí me puedan resumir de qué se trata la problemática, ¿ya? En ese sentido, súper importante, bueno, que definan cuál es la problemática, ¿cierto? Si es que hay algún dato cuantitativo que sea relevante, quizás pueden partir por ahí, ¿ok? Si es que el proyecto, por ejemplo, bueno, la justificación del proyecto es importante también que vaya. Eh, y la finalidad. Respecto a los efectos y las causas, pueden, efectivamente, si ustedes creen que hay algo de su proyecto que agregue valor o que sea relevante, lo pueden poner, no hay problema. ¿Ya? Pero recuerden, hagan síntesis, ¿cierto?, del formulario de perfil, porque, como les digo, les va a faltar espacio. ¿Ya? En ese sentido, es importante también de que no me pongan todo el formulario de perfil. ¿Ya? O sea, usted es un alumno que a estas alturas ya sabe sintetizar, ¿cierto? Un texto, que usted sabe rescatar cuáles son las ideas principales, usted tiene que saber también eh, elegir, ¿cierto? ¿Qué es lo más o lo menos importante? Y desde ese punto de vista, ¿ya? No quiero tampoco que para rellenar este punto del punteo, piense que usted aquí ya tiene el informe listo, ¿cierto? Si usted sigue este formato y va completando esto, usted ya va a tener, ¿cierto?, el informe listo. Entonces aquí usted pone bla, 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 ¿cierto? Todo lo que usted va a ir aquí en la descripción de la problemática, no quiero que invente nada más. Quiero que usted extraiga información, la información más relevante de su formulario de perfil y la traspase, pero la traspase con coherencia, la traspase, ¿cierto?, con buena redacción, la traspase tratando, ¿cierto?, de que las ideas estén bien hiladas unas con otras. Y por eso, chicos, es súper importante que ustedes vean los videos que yo les grabé para
el feedback del perfil. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hagan esos arreglos al formulario de perfil, que no solamente van a poder subir su nota, sino que también van a tener un mejor insumo para el estudio de prefactibilidad. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, les pido por favor que revisen su formulario de perfil y que traten aquí de ser lo más significativos posible respecto de la información que están poniendo como descripción del problema. ¿Ya? Luego, el segundo punto, si ustedes se fijan, dentro de la pauta, tiene que ver con la proyección de la demanda. Este era un punto bien conflictivo, y no conflictivo en realidad, sino que más ambiguo. Y es obvio que es ambiguo porque todos los proyectos que ustedes están haciendo son de naturaleza distinta, ¿ya? Pero hay algo en común que tienen todos los proyectos, ¿ya? Y se los voy a comentar ahora. Si ustedes se fijan, eh, dentro de la gracia, ¿cierto?, del estudio de prefactibilidad es que nosotros seamos capaces de más o menos, ¿cierto?, acertar en los costos, en la valorización de estos proyectos, ¿cierto?, en la valorización de estos proyectos, con más o menos, ¿cierto?, un 60%, ¿cierto?, un 60% de precisión. Eso es importante. Es una precisión que es bien mala. ¿Mm? Es una precisión que es súper, súper, súper mala, pero que nos va a servir para poder, ¿cierto?, en base a esa valorización, tomar cuál va a ser de las tres alternativas que yo estoy considerando, cuál va a ser la mejor. Y esa va a ser la alternativa que nosotros vamos a desarrollar en forma completa, utilizando todos los elementos de la ingeniería, donde vamos a hacer planos, donde vamos a hacer estudios legales, donde vamos a hacer todo lo que es un estudio de ingeniería básica. ¿Ok? Bien, entonces, para yo realizar esta valorización, lo que tengo que hacer es definir las especificaciones técnicas mínimas de los proyectos. Acuérdense que usted en el formulario de perfil me habló de cómo iba a resolver el problema. Ah, yo voy a resolver este problema desde el punto de vista de la implementación de un sistema de automatización. Pero hasta esa altura, usted no me ha dicho qué tipo de sistema de automatización va a usar. Bueno, usted ya me lo dijo porque yo le revisé sus ideas, ¿cierto? Pero ahora la idea es que cada una de esas alternativas, ¿cierto?, tenga una descripción, ¿sí? Usted cuando me mandó el correo electrónico con las tres ideas que yo autoricé, usted me dio el título de la canción. Usted me dijo, voy a hacer, por ejemplo, automatización a través de un sistema con PLC. Ya, entonces ahora usted debería no darme el título de la canción en este punto de la descripción, sino que debería decirme, el sistema a especificar constará con un sistema PLC, el cual actuará y controlará bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, al menos deberían ser capaces de describir de manera pseudo completa la idea, pero al menos en 5 o 6 líneas, ¿cierto? Deberían ser capaces de hacer esa descripción, ¿ya? Entonces, la descripción la voy a marcar aquí con verde, no con ahí con azulito, ahí con rosadito, ¿sí? Ya, esa es la descripción de las ideas. ¿Por qué voy y por qué me salté? Bueno, sé que estaba viendo esto, pero ¿por qué me fui a la descripción de las ideas? Porque esa descripción, si ustedes se fijan, ya, de las ideas, después lo que les voy a pedir va a ser, ¿cierto?, el que hagan las especificaciones técnicas mínimas que le permitan valorizar esa idea, ¿cierto?, con una precisión de más o menos el 60%. Yo no quiero cifras cerradas, yo no quiero que usted me diga, profesor, esto me va a costar 3 millones de pesos. No, si me cuesta 3 millones 6 o me cuesta 2 millones 4, la verdad es que para mí, a esta altura, ya me da igual. ¿Sí? Yo pienso en que estoy en un estudio de ingeniería conceptual y en un estudio de ingeniería conceptual lo que a mí me interesa, lo que a mí me interesa es justamente tomar y elegir cuál es la mejor de las alternativas, ¿cierto? La mejor alternativa que me permita, ¿cierto?, solucionar la problemática que yo definí, ¿ya? Y la cual va a ser la que pase a la etapa de factibilidad. Ok, entonces, si ustedes se fijan, chicos, cada uno de los proyectos que ustedes tienen, si ustedes se fijan, por ejemplo, eh, o vamos a tener, por ejemplo, la solución uno, la solución 2 y la solución 3. Voy a pintarlas con colores distintos para que no se me confundan. Súper distinto. Ahí. Y este lo voy a pintar de color. Ahí. Tengo tres soluciones. ¿Sí? Voy a acercarlo un poco más.
¿sí? Esas tres soluciones. Fíjense en el monito que estoy haciendo, ¿ah? Tengo tres soluciones. Acá estoy obviamente en el estudio de prefactibilidad. Aquí estuvo el perfil, ¿sí? Después del perfil pasamos a la prefactibilidad, que está acá. Y después con la mejor solución vamos a pasar a la factibilidad. Eso a esta altura ya está súper claro, si lo hemos visto harto. ¿Ya? Bien. ¿A qué me refiero con la proyección de la demanda y o las condiciones base? Tal y como les expliqué en las clases. Si ustedes se fijan, por más distintas que sean los proyectos de todos ustedes, yo tengo proyectos, por ejemplo, que tienen relación con energía, tengo proyectos que tienen relación con atacar, por ejemplo, los incendios, tengo proyectos que buscan mejorar, por ejemplo, la ruta de las ambulancias, etcétera, o de vehículos de emergencia, son muy, muy variados. Y cada uno de esos proyectos, si ustedes se fijan, va a tener tres soluciones, o esas problemáticas va a tener tres soluciones. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de la proyección de la demanda, que en realidad pueden considerarlo como proyección de la demanda o condiciones de base? ¿Ya? Porque fíjense que para el desarrollo de cada una de esas tres soluciones van a haber ciertos antecedentes, por ejemplo, lo voy a inventar ahí, que van a ser basales para cada una de esas alternativas. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que si usted está automatizando una central de clima, ¿ya? ¿Cierto? Usted tiene la opción, por ejemplo, que es de automatizar mediante un método, tiene la opción de hacer un control manual y tiene, por ejemplo, la opción de cambiar un equipamiento. Son tres opciones distintas que resuelven la misma problemática, ¿cierto? Pero todas esas opciones van a tener, ¿cierto? Condiciones que son de base, iguales para todas. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura que yo necesito? ¿Cuál es la humedad que yo necesito? ¿Cuál es, por ejemplo, el nivel de rendimiento o eficiencia de los equipos que yo necesito? El tipo, por ejemplo, de confiabilidad de los equipos. ¿Se entiende? Por ejemplo, imagínense que yo estoy diseñando un sistema de generación energética. ¿Ya? ¿Cuál es? Yo puedo tener un sistema con un grupo electrógeno, en la solución 2 puedo tener un sistema fotovoltaico y en la solución 3 un sistema con energía eólica. Pero ¿cuáles son las condiciones de base para todas las soluciones? Que la cantidad de energía que yo necesito son 60.000 kilowatts hora al año, que la demanda máxima o la potencia máxima conectada son de 5 kilowatts, ¿cierto? Que las condiciones, por ejemplo, de uso son de tantas y tales, ¿sí? Esas son las condiciones que yo quiero que usted defina acá, ¿cierto? En la proyección de la demanda para proyectos de energía, ¿cierto? O bien las condiciones de base para el proyecto que usted tenga. Por ejemplo, me acuerdo de un proyecto que quieren optimizar el tema del suelo por la producción de frutillas, ¿ya? Independiente de cuál sea la solución, ¿cierto?, que se haya planteado, aquí lo importante es considerar cuáles son las condiciones que deben mantenerse y asegurarse para que la frutilla se dé bien. ¿Me entiende? Porque fíjate que esta es una solución que tiene que, enfoca desde un punto de vista el tema del suelo y de la frutilla, la segunda y la tercera, pero todas tienen que asegurar, por ejemplo, que la frutilla tenga un cierto tamaño, que la frutilla tenga un cierto nivel de humedad, que tenga una cierta cantidad de agua, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si se entiende, ¿ya? Para un proyecto, entonces, como resumen, para un proyecto que tiene que ver con generación de energía, ahí ustedes van a poner principalmente temas asociados a las características eléctricas de la energía, qué cantidad de energía, van a poner, por tú, cuánto es la potencia máxima que se necesita, van a poner, por ejemplo, no sé, todo lo que tiene que ver con la generación energética. Y si su proyecto tiene que ver con optimizar producción o tiene que ver, por ejemplo, con automatizar algo, lo que yo quiero es que usted ahí me indique, ¿cierto? En este punto, cuáles son, por ejemplo, los criterios de consigna para automatizar. Quiero que usted me indique, por ejemplo, cuáles son los parámetros a los que tiene que llegar respecto, por ejemplo, de, como les dije recién, pues, temperatura, humedad, cierto nivel de producción, súper importante, ¿ya? Esas son las condiciones base, porque si usted tiene que llegar, por ejemplo, a un uso de una máquina del 80%, esa va a ser obviamente una condición que usted no puede transar. Por ende, tiene que tener claro como condición de base que usted luego del proceso de automatización va a tener que aumentar la eficiencia de la máquina o el rendimiento o el uso de la máquina en un 80%. Y esas alternativas, la 1, la 2 y la 3, tienen que ser capaces de lograr esa condición de base. ¿Ya? Bien, espero que haya quedado más o menos claro. Luego de eso, vamos a, ya que tenemos la descripción del problema, la proyección de la demanda y las condiciones base, ¿cierto? Y la descripción de las alternativas,
vamos a seguir avanzando con las especificaciones técnicas. ¿Qué especificaciones técnicas, chicos? Las especificaciones técnicas mínimas que me van a permitir realizar una valoración del proyecto, pero ya no a nivel de perfil. ¿Se acuerdan que a nivel de perfil lo que decíamos, mira, hablamos de un rango, ¿cierto? Esto me va a costar, y yo siempre cuando les di el feedback les decía, necesito por favor que ustedes me digan, esto me está costando en el torno al millón de pesos, a los 10 millones, a los 100 millones, a los 1000 millones, ¿sí o no? Ahora necesito que esa valorización se acote, y se acote con esa precisión, es decir, de más o menos un 60%. Es decir, que si esto me está costando, yo produje, o sea, indico ahora, por ejemplo, que tengo 1 millón de pesos, ¿cierto? Que tengo 1 millón de pesos lo que me va a costar, esto no debería costarme menos de 400.000, hacer un cero, ¿no? Sí. Debería costarme menos de 400.000, ¿cierto? Que es un 60% menos, y no más allá de 1.600.000. ¿Ya? Estoy en ese rango. Me puede costar menos o me puede costar más, pero ya lo acoté. ¿Me entiende? Y para poder acotar esto, lo que necesito, ¿cierto? Es que ustedes sean capaces de hacer el dimensionamiento elemental, básico, ¿cierto? Que me permita, por ejemplo, calcular cuáles van a ser, ¿cierto? Los elementos críticos, los elementos más costosos, los elementos, ¿cierto? Que me va a implicar o van a impactar mucho más en el presupuesto que yo necesite para el proyecto. Esa es un poco la idea, mis queridos amigos. Eh, y para eso, obviamente, ¿cierto? Para poder generar esta valorización necesito determinar cuáles son esas características técnicas. Una vez que yo tenga todo eso, obviamente voy a sacar y voy a establecer cuáles son las conclusiones respecto a la forma de poder abordar la problemática y resolver la problemática, y también voy a seleccionar la mejor de estas alternativas. ¿Ya? Porque esa va a ser la que vamos a desarrollar en la etapa de factibilidad, que es, como le digo, la etapa ya más compleja, la más difícil y la más significativa desde el punto de vista de ustedes, que van a ser futuros ingenieros. ¿Ok? Yo no marqué en rosadito, ¿cierto? Estos puntos por alguna cosa en particular. O sea, por casualidad, perdón. Yo los marqué principalmente porque son estos los puntos que ustedes van a tener que enviar y dejar enviado hoy. Hoy, chicos, viernes 26, hoy, viernes 26 de abril, ¿cierto? Al mail trabajos, ya la conocen, trabajos.jpt@gmail.com, ¿cierto? Con el avance. Yo necesito que hoy día queden esto listo, la proyección y la condición base lista, y la descripción de 3 alternativas también lista. ¿Ya? Yo les di el punteo, usen ese punteo, ¿ya? Y vayan considerando que tienen que mantener este formato, así que entreguenme inmediatamente los avances con el formato. ¿Ya? Como yo siempre les he dicho, amigos míos, aproveche el tiempo de clase. ¿Ya? No trabaje en su casa. Acuérdese que este trabajo se entrega la segunda semana de mayo. ¿Ok? Estamos hablando, ¿cierto?, de esta semana. ¿Cierto? O sea, les queda esta clase, les va a quedar la clase del próximo viernes y les va a quedar la clase del otro viernes como final. ¿Ya? Son 3 o 4 dependiendo de qué sección sea. Pero no les queda mucho tiempo. Por ende, ya hoy día yo voy a avanzar y voy a revisar el control de avance de ustedes. Voy a controlar, perdón, el avance, el nivel de avance, revisando que ustedes hagan envío durante la clase de hoy de los puntos que están marcados con rosado. ¿Ya? Si usted tiene algún problema, ¿ya? Si usted tiene alguna duda, mándeme un WhatsApp, yo no tengo ningún problema. ¿Ya? La clase, parte de hacerla virtual, no solamente que yo doy la explicación y doy también una actividad, sino que también estoy conectado para que usted pueda resolver en tiempo real sus preguntas. ¿Ya? Así que desde ese punto de vista, por favor, chicos, siéntanse con la libertad de hacerme las preguntas que estimen convenientes, pero como les digo, o sea, hoy hasta máximo las 22:45 van a tener para realizar el envío. Y el asunto del correo es avance prefactibilidad 1, ¿ya? Ese va a ser el asunto que van a tener que mandar hoy, viernes 26, a ese correo electrónico y hasta las 22:45 horas, ¿ya? Desde ya, chicos, un abrazo, espero que
haya quedado lo suficientemente claro. Y bueno, en su ABA, ¿cierto? En la parte de actividades complementarias, ya tienen cargado ambas secciones, ¿cierto? El punteo, ¿cierto? Y también las instrucciones respecto del estudio de prefactibilidad. Muy importante, recuerden también que hoy día vence el plazo para enviar el feedback o la corrección del perfil. Si usted quiere subir su nota, si usted quiere mejorar, ya, hágalo, por favor, aproveche también la clase de hoy para eso les mandé el feedback con tanta antelación, ya. Un abrazo, chicos, que estén muy bien. Y cualquier cosa ya saben, ¿eh? Yo les voy a mandar además todas estas instrucciones vía correo electrónico a través de la plataforma del ABA. No les quito más tiempo, a trabajar, ¿ya? Trabajen a conciencia, ustedes son capaces, chicos. Y vamos por esos buenos proyectos porque estoy seguro que ustedes van a llegar a muy, muy buen resultado. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.